Hola, ¿qué tal amigos? Soy Caterino Escobar. En esta ocasión voy a hablar acerca de cómo se ha representado Mazatán en la literatura de algunos compañeros. Aquí en mi libro voy a leer algunos de los que yo he puesto como escritores, porque se ha representado pues a nuestro municipio desde la crónica, arqueología, de la historia, pero también desde la literatura. Han escrito José Luis Cigarro Alvarado, Hilbert Díaz Vázquez, Jonathan Villalobos Ramírez, Rito Raúl Villalobos Saturno, Herón Villalobos Victorio, Miché André García Cruz, Teodoro Aristeo Au Juan, Bartolo Villalobos Velázquez, Cuauhtémoc Villarreal Cigarroa, Luis Gustavo Mendoza Villarreal, Mario Alberto Bautista, Herminia Wong Villarreal, Consuelo Santos Rojas, Gloria Olivia Absalón Wong, Vérulo Villalobos Saturno, Guadalupe Villarreal Rodas, Natividad Ibalias Villarreal, Juan Manuel Villarreal Fuentes, Gilberto Villarreal Ramos, Librado García Trinidad y también en mis amigas Carla Arriola y Verónica Soledad Villarreal. Bueno, miren, Mazatán se ha representado en la literatura, ¿no? Como ya les había comentado. En esta obra, como un fantasma del profe Hilbert Díaz Vázquez, él nos habla sobre este señor que se va escondiendo. Voy a leer algunas partes donde representa Mazatán. Aquí en la página 9 dice: por el camino el hombre se encuentra algunas personas que viajaban a pie, otras a caballo, otros en carretones tirados por caballos y a veces carretas tiradas por bueyes. Muchas de ellas van de compras o vienen de esto. Algunos caminan solos y otros van acompañados. El paisaje donde transitan está cubierto de vegetación espesa y de grandes árboles. Es hermoso. Por la tarde, Mayo llega a casa de Chon Vázquez, ata la vieja yegua. Luego va a cortar zacate para darle de comer. En una cubeta de lata le da a beber agua. La yegua bebe ávidamente y se escucha el glu 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 del agua en su garganta. Y luego, más adelante en la página 22, también va a hablar sobre el paisaje y algo de la idiosincrasia del mazateco. En el capítulo El Altío dice: después de que habían asesinado al encomendador, así llama él al cacique Teodomiro Palacios, la vida de los habitantes de La Victoria no es muy placentera. Las personas viven en la extrema pobreza, aunque no les falta la comida. Cosechan maíz y cazan iguanas, pisotes, patos, etc. O pescan mojarras, robalos, licetas, tacazontes, etc. Y eso les ayuda en la dieta diaria. Además, muchos de ellos se internan en aquellos lugares boscosos llenos de palmeras y casi intransitables. Van a los viejos potreros que dejó el cacique, cazan las vacas que quedaron sin ton ni son, sin dueño. Es una dieta que les ayuda a fortalecer sus órganos vitales. La vida está en tránsito de una sociedad subyugada por el cacique a otra libre. Se han liberado de él con su asesinato, hasta hablando de Teodomiro Palacio, asesinado el 26 de diciembre de 1914. Ahora empiezan una vida emancipada en tierras libres y de su propiedad. En el centro de la comunidad queda una casa, la que fue la hacienda del encomendador, rico hacendado, además dueño de la hacienda La Gloria y la hacienda El Retiro. La Gloria es el cantón La Gloria actualmente, cerca de donde está la Federal, donde termina la Federal. Y la hacienda El Retiro, pues actualmente es Aquiles Cerdán, se le puso ese nombre a fines de los 30, ¿no? Aunque el lugar que más frecuentaba era La Victoria. Su domicilio no era en ninguno de esos bienes, pero solía estar ahí por temporadas. Él vivió en la ciudad de Tapachula. Eso es lo que dice Hilbert Díaz Vázquez. Por su parte, Telma Florinda López García, en este libro que se titula Alma de color y papel, cuentos que no son cuentos, nos narra también en dos cuentos cómo concibió ella a Mazatán. Vamos a leer estos cuentos que son cortos. Ella empieza hablando incluso en el primero, que se titula Navidad para Felipa. Es un cuento donde habla de una niña violentada. El mar no tiene dueño. Habla sobre Chompipón o Chompipón. Resulta que en esta región de La Victoria y
La barra San Simón, bueno, en todo el municipio, de hecho, había mucho gusto por el fútbol en los 60, en los 70. Eh, y aquí en La Victoria va a estar este señor Jaime, que le apodaban Chumpipón, con los Linares y los Arceta. Habla- los Linares y los Arceta eran famosos por el fútbol que desplegaban. El cuento se titula El mar no tiene dueño. Si pudiéramos volar hacia el espacio y observar desde ahí a nuestro planeta, nos daríamos cuenta de que esa inmensa masa redonda no es de nadie. Tumbado sobre la arena del mar estaba Jaime, un hombre gigantesco de apariencia extraña, era muy alto, robusto y moreno, así como el color de la madera quemada, pelo rizado como cascada de ébano, la cual caía sobre su rostro cubriéndolo. Sus pies no encontrarían calzado alguno el día de hoy, pero él no los necesitaba. Caminaba descalzo. Sus manos enormes parecían dos remos de madera forjado con hierro. En la costa chapaneca nadie tiene nombre. Te ponen un apodo y así serás conocido, y tus hijos y los hijos de tus hijos. Lo asemejaban al chompipe, ave de corral generalmente negra, de gran tamaño, pecho enorme, emite un sonido característico llamado gluteo. Cuando el ave glutea retumba todo el gallinero. En todo corral costero de Chiapas había un chompipe. De estas grandes aves preparan el mole, un manjar exquisito. El muchacho creció de manera descomunal, la gente lo empezó a llamar chompipón. Del nombre de Jaime nadie se acordaba. No, ha- no han cambiado mucho las zonas costeras, aún con mucho atraso y el deseo inminente de los jóvenes de emigrar para tener una vida mejor. Pero en esos ayeres de los años 40, la Segunda Guerra Mundial era totalmente desconocida. Muchos de los habitantes de la costa no sabían leer y solo les quedaba ser esclavos del amo. Pero él estaba cansado de no tener nada. Por su mente bailaban los pensamientos respecto a la vejez y el desasosiego. Por una parte, a este hombre nadie en el pueblo le hacía frente, le tenían miedo. Mas, por contraparte, el trabajo del campo se había vuelto insoportable, su corpulencia no le permitía ser un campesino ágil y ligero. Solo le restaba trabajar usando su cuerpo como carreta de carga. Su enorme corpulencia contrastaba con la bondad de su alma. Siempre fue un hijo bueno y trabajador. Solía ser solitario y apoyaba a todos en la comunidad. Alimentaba con dulzura a los perros propios y extraños. Se alejaba del bullicio del alcohol y solía cantar al ritmo de un tambor rudimentario de origen africano. Pues vaya la pausa, pues Mazatán en la época colonial se llamaba Mazatlán y tenemos herencia africana. No solamente lo podemos observar en el color de piel, el cabello rizado de muchos habitantes, sino también tenemos el Cristo Negro de Esquipulas, la Virgen Negra de Mazatán. Si observan ustedes su tez, pues es muy oscura. La marimba también es una herencia africana. En las noches de luna llena, los cantos eran vestigios de sus ancestros, quienes cruzaron el mar desde África encadenados, hambrientos y por algún naufragio llegaron a costas chiapanecas. Así, al ritmo cadencioso del tambor, él pasaba sus noches. Le gustaba ir a sentarse a la orilla del mar, las olas más bravas, no podía mover su enorme cuerpo y ahí, frente a las olas, tuvo una idea. Exclamó con alegría y emoción: el mar no tiene dueño. Con esta idea en su cabeza, se dedicó a recortar las palmeras, troncos, bejucos y poco a poco construyó su casa en lo que hoy en día se puede llamar terreno federal. En esos años los inspectores no se paraban por ahí. Lentamente avanzó en su construcción con la gran ilusión de ver su casa terminada. La gente se admiraba de verlo armar su enorme casa de palma, arena y viento. Colocó hamacas reforzadas con cuerdas gruesas y elaborado un enorme comedor de madera con bancas rudimentarias. El estero se conecta al río con el mar, el río Coatán. Quedaba muy cerca de donde decidió construir su casa. Así, el agua dulce y el frescor de los manglares le quedaban al estirar la mano. Alicia era una chica joven cuando se juntó con él. La madre de Alicia no estaba de acuerdo con aquella unión, pero la chica siempre argumentaba lo dulce, cálido y amable que era Jaime. Ella no lo llamaba por su apodo. La pareja se mudó al pequeño paraíso acarreando agua dulce del río, alumbrando la casa con candiles, ahuyentando los insectos con la quema de la cáscara de coco y hojas del árbol de limón, contemplando las estrellas por las noches claras en un cielo tupido y sin dueño, viviendo su amor. En los tiempos de lluvia cubrían la palapa por los lados con troncos rudimentarios y esperaban pacientemente hasta que el cielo volviera a tomar su color azul claro y soleado de siempre.
Los pescadores solían resguardarse la lluvia bajo el techo de la casa, única sobre la arena frente al mar. En agradecimiento se quedaban a la familia algo de la pesca. Fue así como nuevamente él tuvo la visión: el mar no tiene dueño. Su inicio fue comprar el producto de la pesca a los mismos pescadores que pasaban por ahí. Después armaba un agujero rudimentario en la arena y colocaba carbón incandescente, apoyado con un viejo radiador de automóvil. Cocinaba los suculentes platillos, después eran colocados sobre la mesa de madera de hojas de plátano. La gente empezó a llegar, primero de su comunidad y luego de comunidades cercanas. La mesa se adornaba con claveles chinos de varios colores, de los que crecían en las orillas de los corrales. Servían los cocos con agua dulce y más tarde las cervezas rubias de categoría. Era la forma de llamar a las cervezas de la marca superior en México. Parecía un festín de reyes: camarones, pulpo, mojarras, cangrejos y almejas, todo humeante y recién hecho. La fama de la casa de Chompipón creció y le fue bien en su negocio. En ese paraje nacieron sus hijos, quienes fueron criados en la orilla del mar. Las embarcaciones soltaban sus amarres solo para comer en tan famosa casa. Brindaba resguardo a los miembros de su comunidad. En la época de Semana Santa llegaban ataviados con sus productos de temporada para vender en la playa. Ya desde esa época se llenaban de visitantes de comunidades cercanas, quienes, al amparo de aquel gigante de gran corazón, tendían sus petates en la orilla de la cabaña, teniendo el cielo estrellado por techo y una sábana ligera para cubrirse del frío en la madrugada. Nunca se mudó de ahí. Vio los escasos cambios del pueblo, pero nunca salió de su comunidad. Muchos años después, siendo Jaime un anciano, partió en una noche de verano rumbo a las estrellas, después de toda una vida de ver los majestuosos atardeceres, las ballenas a lo lejos, las mantarrayas gigantes acercarse a la orilla, las gaviotas y pelícanos anidar y volar. Poco a poco la casa se quedó sola y el mar se volvió su dueño, pero cuando alguien de fuera llega a la barra de San Simón, no falta quien señale un cúmulo de horcones de madera y diga: ahí vivió Chompipón, el hombre más sabio y feliz del mundo, del pueblo, porque el mar no tiene dueño. Esta historia me recuerda a una real de Catalina Escobar Torres, que se casó con Delia Macías y vivieron en el embarcadero a principios de los 80. Y efectivamente ahí todavía se puede observar los vestigios de la casa. Estaban cerca del mar, en la barra San José. Bien, vamos a leer otro cuento. No lo voy a leer todo, se llama El barco. Cuenta ahí de cómo un niño llamado, bueno, le apodaban Flores, pues se trasladaba desde Tapachula a la barra de San Simón, y allí ellos iban hacia un barco camaronero. Ahora sí que venía de Mazatlán a Mazatán. El cuento se llama El barco. Aquí está. Las aventuras y experiencias se viven dos veces: cuando suceden y cuando las recuerdas. En 1973, el calendario marcaba el inicio de la Semana Santa y con ella el regreso al rancho. Flores era el apodo que le asignaron en el ejido. Era un chiquillo de 12 años, bastante delgado, moreno y de pelo rizado. El muchacho poseía una amplia sonrisa y un corazón lleno de nobleza y valor. Voy a leer algunas partes. La madrugada fresca anunciaba que toda la familia debía caminar hacia la Mazateca, la línea de autobuses de Don Raúl Wong, ubicada en la calle Tercera Poniente 16 Norte de Tapachula, Chiapas. Luego se trasladan a Mazatán. Dice: el camión trasladaba a Flores y familia a la plantación, en realidad lo trasladaba al poblado de Mazatán. Desde ese punto caminarían 8 kilómetros para llegar al ejido, a la barra San Simón. También menciona que en esa época vendían deliciosa fruta de temporada como el mango con chile, la papausa, el pan de palo, el pan, los cocos, fogones rudimentarios, freían el pescado y por supuesto había cerveza. Y también dice: junto con esta vivencia estaba el anuncio de la llegada del barco. El primo de Flores era dueño de un barco camaronero. En Semana Santa recorría la costa desde Mazatlán, Sinaloa, en el norte de México, hasta la barra San Simón en Mazatlán. Y ella más adelante, al final del cuento, ya narra pues cómo se trasladaba en el barco, y cuando terminaba Semana Santa pues los niños, bueno, Flores se tenía que trasladar a Tapachula, la ciudad del calor le llama ella. Muchos años después, Flores se convirtió en mi esposo, dice ella. 50 años han pasado de esa aventura, pero Flores la recuerda como si fuera ayer. El barco se quedó anclado en su corazón como el recuerdo de aquellos niños, aunque algunos de ellos ya volaron hacia el sol. Florinda López García, en estos cuentos, nos representa Mazatán. Y ya para finalizar, quiero hablar también del libro que hizo
mi amigo Liu Cigarroa, sobre espantos del Soconusco, en el cual tengo una participación donde narro sobre que escuché la malora. Eso seguramente lo leeré en otra ocasión. Me da mucho gusto saludarlos por este medio, les mando un fuerte abrazo y deseo que se la sigan pasando muy bien. Muchas gracias.